OpenAI ha activado su código rojo y Sam Altman ha jugado su mejor carta. El nuevo GPT 5.2 ya está disponible y la industria de la inteligencia artificial no volverá a ser la misma. Todos están hablando de sus mejoras, pero ¿qué es lo que realmente está pasando? En este video voy a desvelar lo que otros youtubers esconden. Le haremos una radiografía completa a GPT 5.2 con un gap análisis sin piedad. Veremos las cifras, los trucos que OpenAI no te cuenta y te diré si tu trabajo está realmente en peligro o si acabas de encontrar la herramienta para multiplicarlo 11 veces. Comenzamos. Hace unos días el mundo de la inteligencia artificial se agitó. Como ya es costumbre, Sam Altman, el director general de OpenAI, lanzó una pista críptica sobre un nuevo modelo, el famoso proyecto Ajo. Minutos después se confirmó. GPT 5.2. Thinking ya está aquí. No se dejen engañar por la nomenclatura. No es un salto menor de 5.1 a 5.2. Todos los indicios apuntan a un salto cualitativo gigantesco. De hecho, podríamos estar ante el modelo de inteligencia artificial más potente y disruptivo lanzado hasta la fecha. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Y lo más importante, ¿cómo nos afecta esto a usted y a mí? Ahora, adentrémonos en lo más importante, el impacto económico. Olvídese de las funciones básicas de ChatGPT. La verdadera competencia en este momento no es solo tener el mejor modelo de lenguaje general, es ser el mejor en ámbitos específicos, en tareas que tienen un valor económico real y tangible. Anthropic, con su modelo Claude, por ejemplo, se ha enfocado fuertemente en la programación. Pero OpenAI, con GPT 5.2, parece estar definiendo un objetivo mucho más ambicioso. Quieren un modelo que funcione como un trabajador profesional de élite. Y aquí es donde el benchmark GDP-Val nos revela la verdad. Este test evalúa la capacidad del modelo para realizar tareas de conocimiento, tareas complejas que requieren pensamiento y experiencia, definidas en nada menos que 44 ocupaciones profesionales diferentes. Imaginen esto: elaborar presentaciones estratégicas, desarrollar hojas de cálculo complejas para análisis financiero o crear artefactos avanzados que normalmente exigirían un humano altamente cualificado. Y los resultados son, para muchos, impactantes. GPT 5.2. Thinking supera o iguala a los profesionales de la industria en el 70.9% de estas comparaciones directas. Esto no significa que lo reemplace completamente hoy, pero sí que, sobre el papel, este modelo rinde a un nivel de un experto humano, o incluso superior en la mayoría de estas tareas. Pero la verdadera revolución, la que Sam Altman no deja de recalcar, es la eficiencia. OpenAI afirma que GPT 5.2 fue capaz de realizar estas tareas 11 veces más rápido y a menos del 1% del costo de los profesionales humanos. Escuchen bien estos números: 11 veces más rápido y prácticamente gratis. Esto no es una simple mejora incremental. Esto es una transformación económica que redefine el valor del trabajo humano. Consejo práctico para ustedes: empiecen a identificar esas tareas repetitivas en su trabajo que requieren un conocimiento profundo, pero no una creatividad disruptiva. Esas son las primeras que la IA está lista para automatizar o potenciar. Piensen en informes estándar, resúmenes ejecutivos o incluso la primera versión de un plan de negocios. Si GPT 5.2 puede hacerlo por el 1% del costo, la pregunta no es si lo hará, sino cuándo y quién lo hará primero. Ahora, pasemos a la inteligencia pura, el razonamiento abstracto, lo que muchos consideran la antesala de la verdadera AGI. En el benchmark ARC-AGI-2, que mide esta capacidad esencial para la resolución de problemas, GPT 5.2 dio un salto enorme. Pasó de un 17.6% a un 52.9%. Esto no es un simple avance, es una indicación de que los modelos están desarrollando una habilidad para razonar y resolver problemas complejos de una manera que antes era impensable. Y en el ámbito de la programación, el terreno es aún más disputado y revelador. OpenAI presume de un 55.6% en el benchmark SWE Bench Pro, Software Engineering Benchmark Pro, lo que lo sitúa como el mejor en este test específico. Pero aquí viene la letra pequeña, la verdad que muchos canales no se atreven a mostrar. Si miramos los tests ciegos, donde el modelo se evalúa sin sesgos en condiciones más realistas, el modelo Claude Opus 4.5 de Anthropic aún mantiene una ligera ventaja en tareas de desarrollo web. Es importante destacar que SWE Bench Pro no solo prueba Python, sino también otros 4 lenguajes, lo que lo hace una evaluación más completa y resistente a la contaminación de los datos de entrenamiento. ¿Por qué OpenAI omite esta información en su tabla comparativa principal? Simple, es una estrategia de marketing. Siempre hay que mirar los datos con lupa, porque en esta carrera tecnológica, no todo lo que brilla en un comunicado de prensa es oro puro. ¿Cómo pueden ustedes usar esto para su beneficio? Para tareas de programación, si tienen acceso a ChatGPT Plus, experimenten con GPT 5.2 para la generación de código. Para tareas complejas, dividan el problema en pasos pequeños y pidan al modelo que resuelva cada uno. Por ejemplo, primero, diseña la estructura de la base de datos. Luego, genera la lógica del servidor en Python. Y finalmente, crea la interfaz de usuario en JavaScript. Y si no tienen la versión de pago, no se desanimen. Existen alternativas muy potentes y gratuitas.
Codejama y Mixtral son excelentes modelos de código abierto que pueden instalar localmente o usar a través de plataformas como Find.com para obtener asistencia de programación. Incluso GitHub Copilot, aunque de pago, es un asistente de código indispensable para muchos desarrolladores. La clave es la ingeniería de prompts o prompt engineering. Cuanto más detalladas sean sus instrucciones, mejor será el código que reciban, independientemente del modelo. OpenAI nos muestra ejemplos fascinantes, como la creación de una simulación de olas oceánicas. Es un simulador procedural de olas donde, mediante controles, puedes ajustar la velocidad del viento, la altura de las olas y la iluminación. Es increíblemente realista y espectacular en su página, ¿verdad? Aquí tienen el prompt exacto que utilizaron para generar esta maravilla. Lo voy a leer despacio para que puedan replicarlo. Crea una aplicación de una sola página en un archivo HTML con los siguientes requisitos. Nombre: simulación de olas del océano. Objetivo: mostrar olas animadas de manera realista. Características: debe permitir cambiar la velocidad del viento, la altura de las olas y la iluminación. La interfaz debe ser relajante y realista. Devuelve el resultado en una única caja de código. Ahora, lo que hice fue tomar este mismo prompt y ejecutarlo directamente en LM Arena en la versión ChatGPT 5.2. Esta ya está disponible en ChatGPT en la versión a la que ustedes y yo tenemos acceso. El resultado es funcional y los controladores son idénticos, pero la calidad visual, la inmersión, no es exactamente la misma que la demostración pulcra de OpenAI. Esto nos enseña una lección fundamental. Las demos oficiales a menudo muestran los resultados de cereza o cherry picking, generados bajo condiciones ideales o con ajustes extra que no son siempre replicables por el usuario promedio. ¿Quieren probarlo ustedes mismos? Es muy sencillo. Copien el código que les proporciona ChatGPT. Ábralo en cualquier editor de texto simple como VS Code o el blog de notas. Guárdenlo con la extensión .html, por ejemplo, simulador donde olas.html. Luego, simplemente abran ese archivo en su navegador web preferido. Listo, tendrán su propia simulación de olas funcionando. Un truco adicional: aunque el resultado visual no sea idéntico al de OpenAI, pueden experimentar modificando el código. Busquen las variables de color del agua o intensidad de la luz en el código CSS o JavaScript y cambien los valores. Verán cómo pequeñas alteraciones pueden dar resultados diferentes. Esto les permite entender no solo la capacidad del modelo para generar código, sino también cómo interactúa con los fundamentos del desarrollo web. Pasemos a dos elementos cruciales para cualquier aplicación práctica: la facticidad y la capacidad de gestionar contexto. La facticidad se refiere a la precisión y veracidad de la información generada, es decir, la tendencia a alucinar o inventarse datos. GPT 5.2. Thinking reduce la tasa de error en un impresionante 38% relativo en comparación con su predecesor. Pasar de un 8.8% a un 6.2% en la tasa de respuestas con errores puede parecer una mejora modesta, pero en un contexto profesional, donde un solo dato erróneo puede llevar a decisiones financieras catastróficas o errores legales, esta reducción es crítica. La IA debe ser una herramienta confiable, no un generador de ficciones, pero la capacidad que realmente ha disparado la imaginación y las posibilidades es su ventana de contexto largo. Estamos hablando de hasta 256,000 tokens. Para que se hagan una idea clara, esto es el equivalente a un libro muy extenso, varios manuales técnicos. ¿Y qué significa esto en la práctica para usted y su negocio? Significa que GPT 5.2 puede leer y comprender documentos extremadamente extensos. Piense en voluminosos informes anuales, contratos legales de cientos de páginas o análisis de mercado con miles de entradas. El modelo puede relacionar información a lo largo de todo este texto con una precisión casi del 100%. Han hecho una prueba clásica, la famosa aguja en el pajar, donde insertan hasta 4 piezas de información específica dentro de un contexto masivo, y el modelo es capaz de encontrarla con un 98% de acierto. El potencial es inmenso para tareas como revisión legal de contratos complejos, análisis financiero de balances y proyecciones, síntesis de investigación de múltiples fuentes, organización y búsqueda en bases de datos documentales de su empresa. Un truco: si no tienen acceso a GPT 5.2 para contextos tan largos, para modelos con ventanas de contexto más pequeñas como las versiones gratuitas de ChatGPT o Gemini, utilicen la técnica de divide y vencerás. Divida sus documentos largos en secciones más pequeñas, pida al modelo que resuma cada sección, luego que resuma esos resúmenes, y así sucesivamente. Es una estrategia de cascada que, aunque más laboriosa, permite gestionar grandes volúmenes de información con modelos menos potentes. Finalmente, no podemos olvidar las capacidades multimodales. Esto es, la habilidad del modelo para interpretar imágenes y, en este caso, para ver y entender lo que sucede en una pantalla o un diagrama. Nos dicen que GPT 5.2 Thinking es su modelo de visión más avanzado hasta ahora, reduciendo las tasas de error a la mitad en el razonamiento de gráficos y en la comprensión de interfaces de software. En el ejemplo que nos presenta OpenAI, donde se le pide que identifique diferentes componentes en una placa base, el avance es notable respecto a GPT 5.1.
Identifica más regiones principales y coloca cuadros delimitadores con una precisión significativamente mayor. Esto es crucial para la inspección de calidad en manufactura, el diagnóstico de hardware o incluso para diseñadores que necesitan una inteligencia artificial que entienda sus maquetas visuales. Sin embargo, y aquí viene la radical honestidad que mi canal siempre les ofrecerá, lo que OpenAI no les mostrará en su comunicado de prensa es la comparación con sus competidores más directos. Si cogemos exactamente la misma imagen y le pedimos a Gemini 3 Pro de Google que realice la misma tarea, la diferencia a favor del modelo de Google es simplemente apabullante. Gemini es capaz de etiquetar con mucha más precisión y detalle. Esto nos demuestra que, en este aspecto específico, el nuevo modelo de OpenAI, por muy avanzado que sea, aún no es el líder indiscutible. La lección aquí es, siempre verifiquen los datos y busquen comparaciones independientes. Las empresas siempre presentarán sus mejores resultados. Truco para ustedes. Pueden usar herramientas como GPT-4V, la versión de visión, o Gemini directamente para hacer sus propias pruebas de interpretación visual. Suban imágenes de diagramas, planos o interfaces de usuario y pídales que identifiquen elementos, que generen código HTML a partir de un diseño, o que les expliquen un gráfico complejo. Es una manera potente de integrar la visión en sus flujos de trabajo. Pero lo que nos muestran todos estos benchmarks es algo mucho más profundo. Estamos en una carrera completamente desenfrenada hacia la AGI, o inteligencia artificial general. Fíjense en la evolución de la capacidad de los modelos para resolver el ARC-AGI-2. Este benchmark evalúa la capacidad de razonamiento bruto sin herramientas externas. Hace apenas un año, los primeros modelos apenas superaban el 30%. Hoy, con GPT 5.2 Pro, estamos rozando el 90%. Pero lo más impactante no es solo la capacidad, sino la eficiencia. El primer modelo O3 de OpenAI, hace un año, lograba un 88% en ARC-AGI-1, con costo de $4.500 por tarea. Hoy, GPT 5.2 Pro alcanza un 90.5% con solo $11.64 por tarea. Eso es una mejora de eficiencia de 390x en un solo año. La inercia del sector es una locura. La capacidad para seguir mejorando estos modelos no se detiene, y la curva de progreso es totalmente exponencial. Aquí no hay frenos a la vista. Los modelos no solo son más inteligentes, son drásticamente más baratos y rápidos. Y aquí está la verdadera implicación, el truco sucio que se esconde detrás de estas cifras y que muchos prefieren no mencionar. No se trata solo de herramientas que ayudan a las personas a ser más productivas. Se trata de agentes inteligentes que, por su eficiencia y bajo costo, pueden sustituir tareas humanas complejas y completas, especialmente aquellas que requieren un alto nivel de conocimiento y experiencia, como las 44 ocupaciones que mencionamos con el GDP-Val. El foco de OpenAI en las tareas económicamente valiosas y su rendimiento superior a los humanos en estos campos es la señal más clara de que estamos entrando en una era donde el trabajador sintético no es una fantasía distópica, sino una realidad cada vez más eficiente, rentable y, para muchos, inquietante. Esto forzará una reevaluación fundamental de lo que significa el trabajo y el valor humano en la economía. Entonces, ante esta realidad, ¿cómo podemos nosotros, los humanos, no solo sobrevivir, sino prosperar? La clave está en aprender a trabajar con estas IA. Si tienen acceso a ChatGPT Plus, ya están interactuando con GPT 5.2. Mi consejo, experimenten a fondo con los Custom Instructions o instrucciones personalizadas para definir un agente especializado. Por ejemplo, si usted es un analista de datos, podría configurar a ChatGPT con la instrucción: eres un experto analista de datos con gran dominio de Python y Pandas. Tu objetivo es limpiar, analizar y visualizar conjuntos de datos complejos. Siempre ofrece el código y explica tus pasos. O si es un copywriter, actúa como un copywriter persuasivo, especializado en marketing digital y SEO. Tus textos deben ser concisos, atractivos y optimizados para la conversión. La clave es ser extremadamente preciso y detallado con sus prompts y las instrucciones. El modelo es potente, pero necesita una guía clara. ¿No tienen la versión de pago o buscan alternativas gratuitas? No se preocupen, la innovación es imparable. Aunque GPT 5.2 es la punta de lanza, pueden simular este enfoque de agente con modelos de código abierto como Llama 3 o el popular Mixtral, que pueden instalar localmente en su computadora o usar a través de plataformas gratuitas como Hugging Face. La forma de hacerlo es la misma, a través de instrucciones detalladas y consistentes para que emulen un rol profesional específico. Es un proceso de ingeniería de prompts más elaborado, pero el principio de especialización sigue siendo el mismo, y la accesibilidad es total. Hemos recorrido un año de progreso brutal en la IA. En videos anteriores de este canal, analicé a fondo las capacidades de Gemini 3 Pro y la propuesta de valor de Cloudopus 4.5. Si quieren ver cómo se comparan cara a cara con este nuevo gigante de OpenAI, les dejo los enlaces a esos análisis detallados en la descripción de este video. Ahora, la pelota está en su cancha.
Si tienen ideas de tareas específicas, ya sea de programación, análisis, creación de contenido, gestión de proyectos o cualquier otra cosa que GPT 5.2 deba resolver de manera experta, déjenmelo saber en los comentarios. Las pondré a prueba para el próximo video. Su participación es clave para que juntos desentrañemos los límites y el verdadero potencial de esta tecnología. La verdad es que el foco estratégico de OpenAI en este nuevo modelo es inconfundible. El énfasis en el GDP-Val, en las tareas económicamente valiosas y en la capacidad de superar a los humanos expertos en un 70% de los casos, con una eficiencia de 390x, no es un simple dato técnico. Es una declaración de intenciones. No se trata solo de tener la IA más inteligente del mercado. Se trata de la IA que puede transformar y, para muchos, redefinir por completo el mercado laboral global. Sam Altman y su equipo intentan avanzar en esa promesa audaz de que, en un futuro no muy lejano, tendremos trabajadores sintéticos, agentes autónomos que realizarán tareas complejas, o, al menos, herramientas que potenciarán la fuerza laboral humana a niveles de productividad nunca antes imaginados. La gran pregunta es si todos estos benchmarks se traducirán realmente en un impacto tangible y equitativo en la vida de las personas, o si, por el contrario, estamos simplemente ante otra mejora incremental en esta vertiginosa carrera de la IA. Mi objetivo en este canal, como siempre, es arrojar luz sobre lo que otros ocultan y prepararlos a ustedes, mi audiencia, para el futuro que ya está aquí. Para ir un paso adelante, el aprendizaje continuo, la experimentación práctica con estas herramientas y una visión crítica son sus mejores activos. No teman a la IA, entiéndanla, domínenla y úsenla para construir su propio futuro. Déjenme sus comentarios, compartan sus ideas y preguntas y ayúdenme a desentrañar más secretos de la inteligencia artificial. Si este video les ha aportado valor genuino, no olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal para no perderse futuras revelaciones. Active la campanita para que YouTube le avise cada vez que revelo algo nuevo. Si quieren profundizar aún más en estrategias de inteligencia artificial para optimizar su negocio y su vida personal, exploren los recursos adicionales y enlaces de interés que les dejo en la descripción. Es hora de tomar el control de su futuro. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.